Gracias por continuar en Informa TVX, primera edición. En su espacio de entrevista, como lo habíamos mencionado en esta oportunidad del jueves 26 de noviembre del año 2015, hablaremos de las artes escénicas como promotoras de la convivencia ciudadana. Me acompaña Carlos Alberto Cremata, director de la Compañía Cubana de Teatro Infantil La Colmenita. ¿Por qué poner este tema en debate de ustedes, amigos y amigas de nuestra audiencia de Informa TVX? Nos interesa que la promoción de la convivencia ciudadana es un factor primordial para construir tejido social. Y las artes escénicas se convierten en una perfecta herramienta, inmejorable herramienta para hacerlo. Por eso platicaremos con Carlos Alberto Cremata. Un gusto y bienvenido al país. Gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría iniciar la plática, Carlos, dada su experiencia, 25 años en esta compañía de teatro infantil. ¿Cómo vincula el teatro con el trabajo comunitario para promover convivencia social? ¿Cómo es esta relación entre el teatro y la convivencia de la ciudadanía? Sí, esa idea nació en Cuba, ¿no? Pero se ha regado por toda la América Latina y hay muchos países que comparten esta forma de hacer que le llamamos colmenita. La situación está en que las artes escénicas no ayudan tanto, según nuestra filosofía, al niño como cuando eso se convierte en algo comunitario, ¿no? Cuando se convierte en algo de herramienta de transformación social. Yo digo siempre que en La Colmenita, en nuestro proyecto, no nos dedicamos a formar artistas, nos dedicamos a intentar ayudar a forjar ciudadanos, ¿no? Y entonces es sencillamente, para definirlo en pocas palabras, es utilizar el arte, específicamente el teatro, la música, la danza, como pretexto para unir familias. Entonces esas familias comunitariamente se reúnen más que a forjarse como actores o como actrices, se reúnen a jugar al teatro. En un momento en que el niño, ese ser humano especialmente, es la etapa de la vida en que uno está completamente dispuesto para jugar. Qué mejor que sea a través de la cultura y desde la infancia. Me interesa saber, Carlos, ¿qué resultados genera este acercamiento de los niños y de las niñas a la danza, al arte, al teatro? ¿Por qué lo menciono? Porque claro, hay contextos de la sociedad salvadoreña y muchas de las sociedades latinoamericanas que hay niños que están en condiciones de exclusión social, que viven en entornos violentos, de desintegración familiar. Entonces, ¿cómo a través del arte, cómo a través de la danza, cómo a través del teatro se puede irrumpir estas condiciones que son muy, muy vulnerables? Mira, nosotros tenemos una filosofía. Todos los niños del mundo son artistas. Todos, absolutamente todos. O sea, todos los niños tienen un lugar en el escenario. Algunos, los que más afinan, por ejemplo, van un poquito más adelante, otros van un poquito más atrás. Algunos ni siquiera aparecen en el escenario, pero dibujan, dan soluciones de decorados, etc. Hay otros que solamente dan aliento al colectivo. Y entonces el teatro es un arte maravillosa, como las artes en general, porque precisamente agrupa todas las artes, ¿no? En el teatro hay danza, hay música, hay artes visuales, hay artes plásticas. Y entonces formar como especies de pandillas, comunidades de niños y familias, pero dedicados a intentar, por ejemplo, montar una obra de teatro del folclore del país, de la narrativa oral del país, de los tejidos de las leyendas del país, estar ocupados en esa práctica maravillosa, te puedo asegurar por nuestra experiencia que puede ser muy útil socialmente. Y aprovechando justo esto, ¿cómo valora usted que los gobiernos de diferentes países de América Latina, particularmente también El Salvador, puedan desarrollar proyectos artísticos y culturales como una manera distinta para construir ciudadanía y trabajar temas como la violencia, como la inseguridad o promover la cohesión social? Porque a veces los gobiernos se pueden ir por otros tipos de actividades, pero ¿cómo puede ir fortaleciendo la estructura de los niños en su comunidad, de los niños en su barrio y con sus familias? Imagínate, le estás preguntando a una persona que lleva más de 25 años precisamente en eso, promoviendo que se hagan precisamente esos planes. Yo soy un absoluto convencido de que la mejor forma es a través del arte y a través de la infancia, sembrándolo desde pequeñito, o sea, reuniendo a los niños y a las familias en proyectos artísticos, en proyectos sanos, en proyectos puros, en proyectos educativos. Y el arte es una herramienta extraordinaria en este sentido, porque se aprende mucho más jugando. En nuestro héroe nacional, por ejemplo, dice una frase que a mí me estremece todavía. Dice, solo se sabe aquello que se descubre. Solo se sabe realmente lo que se descubre. Y una de las mejores formas de descubrir es a través del arte. O sea, de adentrarse en la cultura,
de adentrarse en las mitologías, en los secretos poéticos de los pueblos. Y cuando es guiado por niños, te puedo decir que es infinito el camino. Es un traslape, cultura, educación, convivencia, valores. Exacto, exactamente. Donde esto de los valores es un poco el superobjetivo, la guía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en La Colmenita, puedes ver en las imágenes grandes espectáculos con grandes públicos en todo el mundo, pero eso es lo que se ve. Lo que no se ve, esa es la puntica del iceberg. Lo que no se ve, que es todo el cuerpo, mucho más del 90%, es lo que realmente hacemos, que es contagiarnos de valores. No solo formar valores. Formar implica un maestro que forma en un educando, sí. Pero en La Colmenita no. En La Colmenita, cuando caminas un poquito, te das cuenta que el verdadero maestro es el niño. Estamos hablando de valores y yo siempre digo, ¿cuál es el ser humano que conoce mejor el significado de un valor que se llama, por ejemplo, desinterés? Es el niño o el adulto. El niño lo tiene más claro. Te puedo hablar así de solidaridad, la verdadera solidaridad, el verdadero entregarse a otro ser humano 100% sin prejuzgarlo, por el placer de entregarse, esa necesidad del estirpe que tenemos de entregarnos a amar. Entonces, en eso el niño es el maestro. Por eso se trata de contagio. Yo le doy herramientas para agruparnos en el arte y él me da las herramientas que yo necesito para ser un mejor ser humano, porque él lo conoce mejor que yo. Estamos viendo al aire en este momento, Carlos, la puesta en escena del trabajo de la compañía, ¿no? Y coméntenos un poco, ¿cuántos niños conforman esta compañía teatral? Es casi imposible. Los censos revelan miles y miles de niños. Te puedo decir, por ejemplo, que empezó siendo en el año 1990 un grupo, una compañía que empezó por 20 niñas y niños, pero se fue extendiendo como una bola de nieve y actualmente no es una compañía, es un movimiento. Solamente en la capital de Cuba existen 11 colmenitas. Cada colmenita tiene entre 50 y 100 niñas y niños. Solamente en la capital, en cada provincia cubana hay una. Y se ha extendido, hay una en la lejana Winnipeg, en Canadá, hay 3 en España, hay una en República Dominicana, hay una en Panamá, hay 6 en Argentina, hay 21 en Venezuela. Acabamos de hacer hace apenas 2 meses, en Nicaragua, la Colmenita de Nicaragua, en el Teatro Nacional Rubén Darío. Pero se trata, no es enseñar un método, no existe ese método. Se trata de compartir una forma de hacer, que te repito, es utilizar el teatro y las artes como pretexto para unir comunidades de familias que son el sostén de eso, ¿no? Son los propios familiares, hacen el vestuario, hacen los decorados, y poco a poco le van cogiendo el gustito a esto de hacer teatro, y se convierten inevitablemente en pequeñitas compañías que, te repito, muchas veces utilizan el teatro solamente como pretexto. Yo digo siempre, lo que sé hacer es colmenita, que es teatro, ¿no? Con niños. Sí. Pero yo digo, si yo hubiera sido carpintero en vez de teatrista, yo hubiera hecho una colmenita de carpintería y el pretexto sería como clavar, pero es el pretexto para vivir en familia jugando en este caso el teatro. En la organización, me interesa mucho esto, Carlos, la organización de, bueno, ya no solo proyecto, movimiento, como usted lo mencionaba, no solo participan los niños que aparecen en escena, sino los que están trabajando en el proceso de producción, por decirlo de esta manera, los padres de familia. Es decir, el objetivo del proyecto va más allá, no solo de lo que el público puede ver en cada una de sus puestas en escena, sino el trabajo que está de articular familias, comunidades, puntos de vista y también borrar estereotipos o alejar prejuicios que se tienen. Cuéntanos un poco esto de este trabajo. La familia es lo fundamental, la familia. Incluso nosotros hacemos algo que no se conoce, porque son prácticas, especies de prácticas privadas y secretas, que es, hacemos funciones especiales para los niños del proyecto, donde los padres, las abuelitas, las madres, las tías, representan los personajes que han representado antes los niños. Entonces, en ese aprender a intentar hacer una obra de teatro igual que el niño, se dan cuenta de lo importante que es ese momentito de una tensión máxima cuando uno está a punto de salir a representar un personaje. Y te cuento que hace muy poco los padres de la Colmenita Central en Cuba hicieron una versión especial del Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Los niños lo habían hecho, había tenido un éxito tremendo, pero los padres, la mayoría de los padres nunca se habían leído un texto de Shakespeare. O sea, conocían que existía Romeo y Julieta y Hamlet y Otelo,
pero no conocían el verso isabelino, tuvieron que hacer el verso isabelino. Hacer el verso isabelino en escena es extraordinariamente difícil. Ya los niños habían pasado por eso. Entonces los niños se convirtieron en sus maestros. Los pusieron a hacer acrobacia en las casas y a estrenar los músculos. Y mami tienes que estar preparada y tienes que proyectar de esta forma. Y en ese juego, el niño entonces se convirtió un ratito en maestro de sus propias familias. Pero las familias se adentraron en Shakespeare, que es como el non plus ultra de las letras, de la dramaturgia en el mundo. Y entonces uno, sin darse cuenta, se va habituando, se va haciendo el hábito y esa sed y esa hambre de adquirir cultura, de practicar cultura. También digo siempre, los griegos decían, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. En estos momentos en toda la sociedad estamos claros que el cuerpo hay que cuidarlo. No dejamos de hacer jogging, caminatas, vamos al gimnasio, pero ¿y la mente? Se nos olvida la mente, no podemos ser solamente espectadores pasivos, hay que practicarla. Y te cuento algo muy especial en La Colmenita. Han pasado miles y miles de niños de varias generaciones en todo este tiempo, ¿no? Y solo el 5% de esos niños que hoy tienen más de 20 y 30 años, solo el 5% hoy son artistas. El otro 95% hoy son ingenieros, médicos, empresarios, bomberos, policías, que tienen más herramientas para apreciar el arte, pero lo más lindo es que están inevitablemente transformando espiritualmente sus entornos laborales. Sí. Y llegas a un cuartel de bomberos y te encuentras a los bomberos haciendo un coro cantado y cantando canciones agrupados, porque hay un bombero que fue niño colmenero. Sí. Entonces es como eso, prepararlos para la vida, para también practicar la mente como soñamos practicar el cuerpo. Tenemos que hacer la primera pausa, Carlos, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos qué está haciendo y por qué ha venido La Colmenita a El Salvador y cuáles son los proyectos que se esperan trabajar en conjunto con los niños, entiendo, del coro presidencial que han tenido un primer contacto. Entonces, me gustaría que tras la pausa hablemos un poco de esto. Volvemos, amigos, a la segunda espacio de entrevista en Informa TVX, primera edición. Estamos de regreso en el segundo espacio de entrevista de Informa TVX, primera edición. El tema que estamos platicando en esta oportunidad con Carlos Alberto Cremata, director de la Compañía Cubana de Teatro Infantil La Colmenita, son las artes escénicas como promotoras de la convivencia ciudadana. Y retomando la entrevista, Carlos, me interesa mucho desarrollar esta idea que usted, finalizando la primera parte de la entrevista, lo mencionaba. El objetivo primordial no es necesariamente formar actores y actrices necesariamente, o artistas, porque el porcentaje de esas generaciones, pocos se dedican a eso profesionalmente, claro, y otros tienen otras tareas y otras profesiones. Y es interesante ver esto, cómo otros chicos con esa experiencia, con esa formación, trasladan, multiplican esos valores y esas ideas en sus círculos de cotidianos, exacto, en sus espacios de socialización. Entonces, eso es como un poco la esencia del proyecto. Exacto. Y tú me decías, ¿por qué El Salvador? Mira, hay una anécdota muy linda que muy pocos conocen. Hace algunos años se nos apareció allá en La Habana, en nuestra sede de La Colmenita, una persona muy linda que tenía unos ojos, a mí me impresionó mucho aquella vez, que se nos anunció como el ministro de Educación de El Salvador. Era el actual presidente Sánchez Serén, eso fue hace algunos años. Y él, conversando conmigo y adentrándose, profundizando en lo que hacía La Colmenita en Cuba y en el mundo, me dijo, uno de mis sueños como ministro de Educación es tratar de hacer compartir esta idea con los niños de mi país. Luego pasó el tiempo y actualmente es el presidente. Ese presidente salvadoreño hace su primera visita a Cuba hace algunos meses, creo que fue en mayo, y directo del aeropuerto, en vez de pasar primero por un hotel o por la residencia, va directico del aeropuerto a nuestro teatro a disfrutar de una obra de los niños cubanos, una obra que nosotros queremos mucho, que tiene música de Silvio Rodríguez, nuestra obra más querida, ¿no? Y entonces allí, al final, me tomó las manos, muy emocionado, estaba con gran cantidad del gabinete, de sus ministros, y me dijo una frase más o menos así, me dijo, es reconfortante, estaba muy emocionado, y me dijo, es reconfortante ver que todavía estamos rodeados de esas personitas que protegen todavía los sueños, ¿no? Y entonces yo le conté mucho de los sueños nuestros que queremos compartir, sobre todo con nuestros hermanos latinoamericanos, con nuestros hermanos centroamericanos. No sé si sabes que El Salvador para los cubanos es una prioridad del corazón. Somos realmente hermanos. Yo acabo de llegar por primera vez acá a El Salvador. Me he enamorado perdidamente, llevo solo una semana
de la bondad que transmiten ustedes, de la humildad, de la generosidad, de la educación del salvadoreño. En todas partes se nota, ¿no? Y lo primero que hicimos fue, fuimos invitados por el presidente a Cojutepeque. Allá estaba el Festival del Buen Vivir. El presidente, dentro de los planes del gobierno, habló muy lindo de este compartir, de esta forma de hacer latinoamericana. Y luego nos llevaron a ver al coro presidencial. Sí. El coro presidencial son niños de lugares muy humildes que han sido unidos para cantar juntos y llevan solo 10 meses. Y yo les decía al coro, ustedes se parecen mucho a la Colmenita y la Colmenita se parece mucho a ustedes. Funcionamos con los mismos ideales, solo hay una cosa en que no nos parecemos. Y yo les decía que cuando se fundó la Colmenita en 1990 y teníamos a los 10 meses, nosotros no teníamos ni siquiera, por asomo, la calidad que tienen ustedes ya. Nos cantaron canciones que nos nublaron los ojos. Nos cantaron nuestra guantanamera cubana. Nos cantaron canciones salvadoreñas, canciones latinoamericanas. Y dijimos, caramba, es lo que hemos dicho siempre. El talento del niño está en todas partes y en todos los niños. Todos tienen talento. Solo que hay que saber agruparlos y darles un lugar en el hecho artístico. Pero todos, Picasso lo decía, todos los niños son artistas, absolutamente todos. La vida luego se encarga de descalificarlos o de sacarlos del camino y decirles, no, el arte no, aparentemente no me interesa. Pero en la etapa de la niñez, todos tienen todas las potencialidades para expresarse a través del arte, ya sea cantando, ya sea danzando, ya sea, te diga, incluso alentando al hecho artístico. Carlos, se está valorando desarrollar un proyecto de la Colmenita en El Salvador por este acercamiento que, bueno, primera vez que usted se encuentra en nuestro país y lleva este objetivo. Sí, a través del sistema de casas de cultura, a través de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, con el apoyo de la Cancillería de la República, con el apoyo de la Embajada. Estamos precisamente acá, vamos a estar 10 días acá, un grupo de maestros colmeneros. Estamos visitando casas de cultura en diferentes lugares. Antier, por ejemplo, estuvimos en San Miguel. Nos impresionamos mucho ver una casa de cultura repleta de niños salvadoreños tocando guitarra o haciendo bisutería o haciendo piñatería. Nos parecemos mucho en eso, en esas ganas que tenemos tremendas de agruparnos para hacer arte. Y nosotros le vamos a aportar el granito de la forma que conocemos de agruparnos con el teatro. Vamos a hacer eso en varias casas de cultura, pero todo eso parte de una estrategia. O sea, lo primero que vamos a hacer es, cuando nos retiremos nosotros el lunes, dejamos a 2 compañeras acá, nuestras cubanas, que van junto con compañeros salvadoreños y junto con el coro presidencial, la Escuela Nacional de Danza, unos niños maravillosos que hay en Morazán, en el Mozote, que también están agrupados a través del arte. Vamos a unirlos y vamos a intentar montar una puesta en escena cubana, una gran comedia musical que se llama La Cucarachita Martina. Y entonces vamos a traer en enero a 20 niños cubanos que se van a acoplar con 90 niños salvadoreños y vamos a hacer en la red de teatro, en el Teatro Nacional, por ejemplo, esta puesta en escena, pero dedicada específicamente a la celebración de los acuerdos de paz, ¿no? Sí. Y vamos a hacer una especie de Cucarachita Martina, sueña con la convivencia y con la paz, sí, pero entre niños cubanos y salvadoreños. Y yo estoy seguro que esos niños salvadoreños algún día no muy lejano van a visitar Cuba y van a presentarse como se presentan los colombianos, los sevillanos, en Cuba, en los grandes teatros cubanos. Pero fíjate qué lindo, no es la troupe de artistas profesionales que se dedican a eso. Es un grupo de niños latinoamericanos que juntos están jugando a crecer mejor y a instruirse, a adquirir cultura y a compartir optimismo, alegría. Se convierte en una oportunidad muy interesante, Carlos, porque el arte, la cultura, las diversas expresiones del arte, pocos tal vez históricamente en el país se han utilizado para esto, para acercar a los ciudadanos, para tener espacios de convivencia, para expresar puntos de vista, para expresar sus valores. Y me llama mucho la atención que usted mencionaba, ya han empezado a hacer visitas a casas de la cultura. ¿Qué han identificado y qué dice esto? Mencionan, esto nos gustaría congeniar y trabajar con El Salvador para fortalecer la promoción de la convivencia ciudadana, los valores a través de las artes, de las expresiones artísticas. Mira, llegamos con la idea primero de enseñar nuestra forma de hacer, pero nos damos cuenta que lo que vamos sobre todo es aprender mucho de cómo es posible que un coro en 10 meses tenga ese resultado que acarició nuestros corazones, nos apretujó los corazones. En solo 10 meses realmente es algo innato en el niño salvadoreño. O sea, cómo ustedes están tan interesados, tan preocupados, tan ocupados
en empezar esto a través del sistema de casas de cultura. Cada casa de cultura que hemos visitado, hemos encontrado coordinadores al frente que tienen unos sueños tan lindos, pero tan lindos. Solo hace falta unirnos, cada cual con su pedacito de saber, aportarlo. Y ustedes aportarnos a nosotros, te repito, no sé si sabes cuán educado es el salvadoreño, tienen que saberlo, pero para nosotros es una revelación. Nosotros queremos ser como ustedes, nosotros queremos ser tan generosos como ustedes, tan cariñosos como ustedes. Y eso tenemos que aprenderlo, ¿no? Porque lo importante es aprender a ser mejor ser humano. Es lo más importante de todo. Y todos los problemas, yo estoy seguro, que se resuelven si partimos de algo que se llama, esa palabra mágica que se llama educación. Pero la educación no la tienen los salvadoreños solamente, ni los cubanos, ni la tienen los colombianos, la tenemos todos juntos, cada cual compartiendo lo que sabemos y uniéndonos. Y si nos unimos desde la infancia, ¿qué puede pasar? Yo sueño con que ahora se van a conocer en enero 20 niños cubanos y 90 niños salvadoreños. Esos 20 niños cubanos van a ser en el futuro o doctores en medicina o empresarios. Se encontrarán a lo mejor en eventos científicos en el futuro, decidirán cosas importantes para sus países o para la humanidad y ya no van a ser solo dos colegas que se encuentran en un evento a compartir. Ya son dos amigos de la infancia. Si esos puentes se tejen desde la infancia y desde la cultura, vamos a ser infinitamente más ricos. Nos gustaría que nos hablara un poco, Carlos, que en octubre del 2007 la UNICEF le otorgó al proyecto La Colmenita el título de embajadora de buena voluntad. Coméntenos un poco de esta experiencia. Mira, somos el único grupo de teatro en el mundo que tiene esta condición. Porque somos un grupo de teatro hecho por niños. O sea, son los niños los que hacen todo, ¿no? Incluso los que proponen los temas que luego se improvisan en escena. Eso cuando la UNICEF de Nueva York nos otorgó esa condición, recuerdo unas palabras muy lindas que ellos decían, no es que la Colmenita necesite ser de UNICEF, es que la UNICEF hace rato que descubrió que La Colmenita era un proyecto especialmente diseñado para defender los derechos de los niños. Nosotros, por ejemplo, en Cuba somos muy conocidos porque trabajamos mucho con el mundo de la discapacidad. Hacemos muchas puestas en escena con niños discapacitados físico-motores, con ciegos y débiles visuales, con niños sordos o hipacúsicos. Son niños en que es más difícil agruparse para hacer propuestas artísticas. Ahora mismo tenemos un movimiento que también vamos a compartir con El Salvador que se llama el movimiento de los payasos terapéuticos. No es el payaso del circo, no es el payaso del teatro, que es maravilloso. Es el payaso que trabaja individualmente con el niño encamado de los hospitales oncológicos y pediátricos. Eso también lo vamos a compartir con El Salvador. Pero no lo aprendimos los cubanos, lo aprendimos de Patch Adams, el médico de la risa, el doctor norteamericano. Fue muchas veces a La Colmenita a darnos múltiples talleres y a desandar toda Cuba, visitando hospitales y hospitales con nosotros. Luego lo tuvimos del Canadá, Joan Barrington, una payasa terapéutica canadiense, que nos enseñó a entrar a los hospitales detrás de una nariz. Y entonces ese niño encamado sufre menos la inyección, el suero. Eso también lo vamos a compartir, lo dominamos muy bien ya en Cuba y lo tenemos dentro de La Colmenita. Es infinito el camino. Repito, lo que hace falta solamente es unirnos y confiar en los niños. Me gustaría saber, Carlos, estamos ya cerrando la entrevista, pero cómo a través del teatro, cómo a través del proyecto de La Colmenita también se pueden tratar y sensibilizar ante temas complejos. Me refiero a violencia contra la niñez, vulneración de sus derechos, discriminación, explotación de los niños, trabajo infantil, es decir, todas estas expresiones, cómo a través de las artes escénicas se puede sensibilizar a los ciudadanos, a los adultos, a los padres de familia, a los adolescentes sobre estas realidades que vive Latinoamérica. Mira, quizás ejemplos puedan ser más esclarecedores, ¿no? Hemos conocido en muchos países niños que están sometidos a violencia familiar muy fuerte, ¿no? Y de pronto nos pasa que eso es muy común, cuando la familia, esa misma que ejerce la violencia sobre el niño, ve al niño sobre un escenario, lo ve haciendo un personaje teatral, lo ve hechizando a las multitudes, incluso a ellos mismos. Ese corazón se da cuenta de la valía que tiene ese ser humano a quien ellos agreden desde la infancia. Entonces, te puedo poner múltiples anécdotas que pasan en todos los países diferentes. En Venezuela, por ejemplo, hicimos una colmenita maravillosa que se llama La Colmenita de Isla Margarita, que era con los niños que se dedicaban a contar la historia de los fuertes, al turismo, y entonces mantenían las familias con el dinero que ganaban de eso, pero había que ver qué había detrás de todo eso. Eran trabajadores muy explotados
aquellos niños, y cuando empezaron a descubrir que había otra forma de vivir y empezaron a descubrir la belleza de crear juntos en el arte, fue maravilloso lo que pasó. Así pasa en cada país. Los niños del barrio del Chorrillo en Panamá, el barrio paradigmático de la miseria panameña, lo que pasó allí fue impresionante. Los niños de Sevilla, de barrios de la droga, el Cerezo, o sea, en cada país encontramos, incluso en Cuba que tenemos muchos derechos, que los respetamos, pero por ejemplo hay un derecho humano, un derecho del niño que casi nunca se respeta realmente, y nos pasa a nosotros también, que es el derecho a la participación, a la participación real del niño, no el niño que es manipulado por mí como un adulto, como un títere, y entonces trata de reproducirlo el niño que yo dejé atrás hace mucho tiempo. No, ese niño tiene que participar realmente. Yo soy el que me tengo que subordinar a lo que él quiere ver hoy en escena, a lo que él sueña con ver en escena hoy. Carlos, quiero agradecerle por su tiempo y por habernos acompañado en Informa TVX. Espero que en una próxima oportunidad, en enero, nos podamos encontrar y nos platique un poco cómo va el desarrollo del proyecto y el trabajo que van a hacer con los niños salvadoreños en enero del próximo año. Fíjate si estoy feliz que hoy es mi cumpleaños. Hoy yo cumplo años, lo estoy celebrando aquí entre los niños salvadoreños. Gracias por habernos acompañado, Carlos. Gracias. Ha sido un gusto que nos acompañe en este espacio de entrevista. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con Alejandra con más información en Informa TVX, primera edición. Volvemos.